Estimados alumnos, vamos a dar inicio a la primera clase de la unidad temática 3. Esta primera clase, como ustedes pueden ver, se llama Resignificando las organizaciones. Quiero invitarlos a una nueva manera de entender el mundo de las organizaciones, y porque pensamos que eso es un gran aporte para ustedes, porque les permite resignificar también su rol y por tanto todas las oportunidades que se abren con ello. Veamos en qué consiste, en términos tradicionales, una organización. Podemos podemos ver un organigrama clásico, y en este organigrama clásico lo que hay es, ¿verdad?, una gerencia general, distintas gerencias que dependen de esta gerencia general, y a su vez distintas áreas que van dependiendo de esta gerencia, donde hay jefaturas intermedias y después siguen otros colaboradores hacia abajo. Lo primero que podemos preguntarnos es, ¿qué es lo que define el directorio de una empresa o los dueños de una empresa en conjunto con el gerente general? ¿Qué es lo que definen? Lo que definen es la estrategia de negocio, ¿verdad? Es decir, la misión, la visión, de donde descuelgan objetivos, metas. Pero en rigor, ¿qué significa eso? Significa que le están dando sentido de existir. La estrategia de negocio tiene que ver con decir, ¿cuál es nuestro sentido de existir? ¿Qué pasa con con el mercado, con nuestros clientes, si dejamos de existir? ¿Es significativa la pérdida o quizá no es tan relevante nuestra existencia en el mundo? Yo digo, siempre es como una analogía de la construcción de sentido de vida que tenemos los seres humanos. En este caso, el mundo de las organizaciones también necesita articular un sentido de existir y además desde ahí ordenar cómo focalizarse, ¿verdad? A quiénes les van a prestar servicio, qué valor quieren agregar, por qué se quieren diferenciar, cómo quieren ser vistos. Eso lo define en conjunto, dijimos, el directorio o los dueños junto con el gerente general. Y luego de eso siguen las demás áreas. Desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje, podemos decir que en rigor lo que es una organización es un conjunto de personas conversando. Suena curioso, ¿no? Creo que hemos aprendido o hemos escuchado mucho en la vida comentarios como hoy hemos solamente conversado y no hemos trabajado, ¿no? O cuando estábamos en la época escolar, hoy no hemos estudiado, hemos solo conversado. Desde la mirada de la filosofía del lenguaje, el lenguaje produce realidad. Acuérdense, los juicios generan realidad. Por tanto, estamos hablando de conversaciones para producir acción. Ese es el contexto de esta unidad temática. Conversaciones para producir acción. ¿Cómo hacemos que las cosas pasen? Y en ese sentido, ese tipo de conversaciones, las que vamos a llamar posteriormente de coordinación de acciones, son las que están ocurriendo al interior de una compañía. Entonces, si imaginamos grandes marcas, grandes compañías que a veces pensamos son un gigante, Coca-Cola, Latam, etcétera, a nivel mundial, a nivel nacional, podemos ver que en rigor, a pesar de que se vea una marca muy poderosa, se vean los camiones, ¿cierto?, transportando sus productos, en rigor lo que hay detrás son un conjunto de personas conversando, con conversaciones diferentes, conversaciones de juicios acerca de qué podrían hacer mejor, de cuál es el sentido de existir. La conversación estratégica, una conversación de juicios muchas veces que construye mundos nuevos, conversaciones para posibles acciones, qué podríamos hacer para lograr tal cosa, y conversación de coordinación de acciones, y qué es lo que vamos a estar mirando nosotros acá. Dependiendo de cómo nos coordinemos, de cómo ocurre esa conversación, va a ser probablemente el resultado de lo que entreguemos. Desde esta lógica vamos a proponer en primer lugar el concepto de organización como una red de conversaciones, una red de personas conversando. Posteriormente vamos a hablar de una red de personas prometiéndose. Hay promesas, están unidas por múltiples nodos estas personas. Aquí tenemos en cada área, ¿verdad?, un circulito, el más grande, que representa la jefatura, y a los colaboradores los otros circulitos. Vamos a ver que en rigor, y esto también lo dice Fernando Flores, la empresa es una red de
conversaciones y también es una red de promesas. Y yo le incorporo un tercer concepto, que es que la empresa es una red de cuidado. Esto es muy importante porque cuando hablamos de cuidado estamos pensando en un contrapunto que hace Heidegger, filósofo del lenguaje y fenomenólogo. Heidegger dice: el opuesto, al otro extremo de la vulnerabilidad es la confianza. Por tanto, podríamos pensar que los seres humanos somos seres extremadamente vulnerables, que hemos hecho grandes esfuerzos por disminuir nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con respecto a las fuerzas de la naturaleza, hemos construido edificios, hemos definido estándares para todo lo que son los movimientos sísmicos, la calefacción, los alimentos, los sistemas de distribución para los supermercados, etc. Sin embargo, seguimos siendo extremadamente vulnerables y dependiendo de otros para múltiples aspectos. Lo que vamos a ver es que nuestra vulnerabilidad disminuye en la medida en que podemos confiar en otros. Entonces, en esta red de conversaciones que está ocurriendo, en la cual en el fondo lo que está ocurriendo es que nos estamos haciendo promesas múltiples entre los colaboradores de un área, entre el jefe y los colaboradores y entre los colaboradores y el jefe, porque también necesitamos promesas de parte del jefe para que el colaborador pueda resolver ciertas problemáticas e incluso para que le llegue su pago a fin de mes. Hay múltiples promesas ocurriendo incluso también entre las áreas, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo en el fondo es que detrás de todas esas promesas, cada persona al hacer un pedido a otro y al aceptar el otro ese pedido, ser un realizador de ese pedido, por tanto se articula una promesa, estoy poniendo una vulnerabilidad en manos del realizador. Si yo le pido un informe para mañana a las 4 de la tarde a un colaborador y él me dice que lo va a hacer, yo estoy quedando con mi vulnerabilidad en sus manos, en el sentido de quedar expuesta a que si él no me cumple, yo voy a llegar probablemente a la reunión de directorio afectándose mi entidad pública, probablemente nos vamos a ver afectados como equipo de directorio porque las decisiones que vamos a tomar no van a tener la precisión que hubiera tenido o el nivel de probabilidad de acertar, de acierto, que hubiera tenido si es que yo hubiera llegado con información más precisa, etc. Entonces somos una red de personas cuidándonos. Pero si lo que está ocurriendo aquí en esta lógica es una red de conversaciones, de promesa y de cuidado, sería interesante mirarlo con mayor detención. Y eso hace que en la siguiente clase nosotros nos vayamos a detener, a hacer como un zoom en una de estas múltiples promesas y vamos a entender cómo ocurre la lógica de una promesa, cómo se da el ciclo de una promesa. Esto es a modo de contexto y por tanto lo que podemos ver es que dependiendo de la calidad de las promesas que ocurra en esta red que conforman los integrantes de la compañía, va a ser el impacto positivo o negativo en la promesa final que entrega la compañía al cliente final. Es decir, dependiendo del nivel de impecabilidad que ocurra en las promesas al interior de la organización, vamos a ver el resultado del nivel de excelencia en la calidad del resultado de la promesa que le entregamos al cliente final. En ese sentido se habla de alineamientos, muy interesante, muy importante, que podamos mirar una organización teniendo presente que todas las áreas conforman un solo equipo en virtud de la gran promesa que le toca representar al gerente general para efectos del mercado y clientes finales. Y vamos a ver cómo es el desafío de relacionarnos, coordinar acciones entre toda la organización de manera de operar de manera alineada y también al interior de los equipos. Muchas veces tendemos a identificarnos, a mi juicio, de sobremanera con nuestro equipo y muchas veces a competir con el equipo de al lado o a veces no ser tan colaborativos con el equipo de al lado. Y en rigor, el desafío es que podamos comprender que todos estamos trabajando para una misma promesa
que se entrega a un cliente final. Con esto damos término a la primera clase de esta tercera unidad. Quisiera reforzar, enfatizar que lo que hemos visto es una manera particular de comprender las organizaciones, que hemos llamado una nueva significación de las organizaciones, como red de conversaciones, red de promesas, red de cuidado. Hemos comprendido que la confianza es central, hemos comprendido que el nivel, la calidad, ¿cierto?, de estas promesas va a impactar en la promesa final. Y luego ahora, en la siguiente clase, vamos a hacer un zoom y mirar en qué consiste una promesa. Los invito a participar del foro propio de esta clase, propio de los contenidos del módulo, de manera de que ustedes puedan seguir disfrutando, aprendiendo y siendo un aporte para sus compañeros.